Bendiciones de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes. En estos días he estado un poquito embolatado porque ando haciendo algunos trabajos y pues no me ha quedado mucho tiempo de grabar algunos mensajes para ustedes, pero no quiero dejar pasar este de hoy, que es muy interesante, acerca de la elección de Matías para ocupar el lugar de Judas. Nos encontramos entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 17 y 20 al 26. En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, había reunidos unos 120 personas, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Santo Espíritu por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio, y es quien en el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día que nos fue quitado, llevado al cielo, se asocie a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos nombres: José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezando dijeron: Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el lugar de este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. Les repartieron suertes y le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decía que no quiero dejar pasar este texto de largo porque ustedes notarán que durante los primeros días de la comunidad, después de la ascensión del Señor, quien toma prácticamente el liderazgo en medio de los apóstoles es Pedro. Con ello, simplemente la Escritura en varios momentos nos está mostrando que quien habla, que quien predica, que quien está dando las primeras enseñanzas es el apóstol Pedro, y él es el que está dando algunas directrices importantes en la primitiva comunidad. Esto de alguna manera confirmando algunos momentos en los que convivió con Jesús, y ustedes ven que es algo que no se puede negar porque la Escritura así lo señala. Por ejemplo, de entre los discípulos, nosotros tenemos la idea de que los primeros que llegaron fue Andrés y Juan, si no estoy mal, y que Andrés es quien lleva a su hermano Simón ante Jesús. Y cuando se están dando los nombres de los discípulos, siempre que está apareciendo la lista de los discípulos, aparece encabezando Pedro. Pedro hacía parte de los tres predilectos con los que Jesús siempre andaba: Pedro, Santiago y Juan. Entre ellos está Pedro, que es la cabeza de los apóstoles, y está Juan, que es el discípulo amado. Entonces, en varios momentos Jesús interactúa de una manera interesante con Pedro, dando a entender que pues Pedro en algún momento representa a sus compañeros discípulos, y que de alguna manera Jesús le está dando cargos, le está dando autoridad y le está dando ciertas cosas a Pedro que no se la da a los demás discípulos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 18, cuando Jesús le dice: tú eres Simón, y después le cambia el nombre por Pedro, cuando eso lo asociamos con Abraham o con Jacob, que son personajes a los que se les cambia el nombre, pues esto tiene que ver con la misión
que se les encomienda posteriormente. Abraham, Jacob por Israel y de alguna manera pues Simón por Pedro, porque también va a tener una misión interesante dentro del colegio apostólico. Esto como primero en la reflexión de este día, y lo segundo pues tiene que ver con Judas, que de alguna manera al negarse a acudir ante Jesús para pedirle perdón por su traición y pues optar por colgarse de un árbol y quitarse la vida, él mismo eligió su destino. Algunas personas dirán que Dios lo perdonó, pero pues pueden haber evidencias de que no, porque en algunos pasajes de pronto se habla del hijo de la perdición. No se ha perdido ninguno de los que me has dado, menos el hijo de la perdición, algo así por el estilo. Pero es por la decisión que Judas tomó. Porque repito, si él hubiese venido humildemente delante de Jesús, él lo habría perdonado y le habría enseñado a sus compañeros discípulos a perdonar, porque al fin de cuentas era una pieza clave en el misterio de la salvación. En fin, pues de alguna manera, incluso hay unos momentos en los que Jesús dice, ay de aquel por quien va a ser traicionado, etcétera, etcétera, que de alguna manera están de así vislumbrando un destino futuro no muy favorable. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí para no meternos en camisa de 11 varas, porque es un tema difícil de entender. Repito, algunas personas pueden pensar que Dios le perdonó, etcétera, etcétera, que se salvó, etcétera, pero hay otros indicios que de alguna manera muestran que todo lo contrario, se condenó. La respuesta del Salmo: el Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Y recuerden que estamos celebrando el día de la elección de Matías. Hoy, miércoles 14 de mayo, día de San Matías apóstol. Y el Evangelio nos habla Juan capítulo 15, versículos 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, fui yo quien los eligió a ustedes y he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que lo que piden a mi Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay varios detalles aquí interesantes, tela para cortar. Y uno de los primeros quisiera yo centrarme, y es que ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Muchos podemos considerarnos criaturas de Dios porque venimos de Dios, pero no todos podríamos ser hijos de Dios. Porque recuerden que Jesús, cuando en el capítulo 6, precisamente del Evangelio de Juan, tiene una discusión con los fariseos y les dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, etcétera, etcétera. Esta discusión se pone un poco candente y al final Jesús les dice: ustedes son hijos del diablo porque quieren hacer los deseos de su padre el diablo y me quieren matar. Entonces, aquellas personas que no están viviendo una vida conforme al corazón de Dios, asimismo se están constituyendo hijos de aquel que de alguna manera ha hecho desobediencia, ha tomado otro camino diferente al que Dios le ha dado.
Entonces, desde esta perspectiva, mis queridos hermanos, logramos entender, todos somos criaturas de Dios, pero no todos queremos ser hijos de Dios porque no vivimos una vida conforme al corazón de Dios. Solamente se pueden considerar hijos de Dios quienes viven verdaderamente una vida según el corazón de Dios, quienes están obedeciendo a Jesús. Por esta razón, Jesús les está dando a conocer lo que el Padre le ha mandado. Y otro elemento bien interesante que pues yo quisiera meditar en este momento, que lo menciona de una manera pasajera, pero me quiero detener en él porque ahí hay una situación implícita, no explícita. No son ustedes quienes me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Es decir, muchos son atraídos por las palabras de Jesús y siguen a Jesús, pero no todos son llamados por Jesús a seguirle en un proceso de formación y en un proceso de discipulado. Y en medio de ese llamado que Jesús hace y que Él ha elegido a unos discípulos, adivinen qué, no eran perfectos. Pedro ya sabemos que lo negó 3 veces. Judas, a pesar de que se ofreció, Jesús lo aceptó porque sabía cuál era su misión. Santiago y Juan eran hijos del trueno, tenían un carácter del berraco. Tomás dudó de su resurrección. Mateo era considerado un traidor para sus connacionales, los judíos, porque cobraba impuestos para Roma y eso era considerado una traición. Por eso no se le quería mucho, etcétera, etcétera. Entonces, para que vamos viendo, mis queridos hermanos, que Jesús, al momento de elegir, no está eligiendo seres angélicos y personas perfectas. Nos damos a entender, fuera de que cuando a él lo apresaron, todos salieron corriendo, huyendo y lo abandonaron. El que recapacitó más rápido de todos, porque también corrió, fue Juan. En fin, y pues el destino que Jesús tiene para sus discípulos después de haberse formado es que ellos vayan y den fruto y que ese fruto permanezca, no solo que permanezca, sino que también se multiplique. Y al final, pues simplemente una invitación o algo muy interesante para tener en cuenta también, y es, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros podamos tener un corazón según el corazón de Dios, vivir en verdad, en honestidad, en transparencia, con pureza de corazón, con rectitud de intención, y que tengamos tanta fe, como lo decía en la reflexión última que saqué, donde estoy hablando de los 3 días que no pude estar, ayer creo que fue martes, sí, donde estoy hablando de los discípulos, de Saulo, que pasa de ser perseguidor a ser perseguido, etcétera. Y precisamente teniendo en cuenta el hecho de que los discípulos en los momentos más difíciles y de persecución no pedían que se acabara la persecución, sino que ellos fueran valientes para dar testimonio, y eso debemos hacer nosotros. Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Espero que este mensaje llegue a sus corazones. Pueden compartirlo en sus muros, en sus redes sociales, invitar a muchísimos hermanos a suscriban a nuestro canal activando la campana para que reciban notificaciones de nuestro contenido. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.